Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues sí, ahora ya estamos en semana de PGA Championship, empieza ya hay evidentemente vueltas de prácticas, ya está llegando información desde Kiawah Island, pero antes de meternos en faena y de analizarlo todo, que algo caerá en este podcast, vamos a hablarle detalladamente de todo lo que sabemos a día de hoy, y que son bastantes cosas interesantes sobre la Premier Golf League. Ni lo duden, que también en Kiawah Island se está hablando mucho de esto. Empezamos. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Empezamos con los podcasts especiales del PGA Championship de esta semana, esta bola provisional dedicada a este segundo grande de la temporada. Ya decimos que la acción ha empezado, ya están llegando imágenes como alguna de Justin Thomas pasando algún que otro problema en los pares 3 de Kiawah Island, pero también vamos a hablar hoy, le vamos a dar cuenta pues de una de las noticias, ¿no?, de las últimas semanas, que se habla tanto de la Premier Golf League, ya lo saben, ¿no?, esa vuelta a la carga de ese dinero saudí por crear su propio circuito. Bueno, pues hemos estado indagando algunas cosas y creo que le podemos ofrecer algo de luz. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues así es, la actualidad, rabiosa actualidad, ¿sí?, se puede llevar por delante incluso unos días previos de... Hay tiempo para hablar del PGA, así que... Claro. A ver, creemos que es muy importante, ¿no? Al final, aquí se está valorando, analizando, pues el futuro a medio y largo plazo del golf, o de cómo vamos a ver el golf, o de cómo vamos a disfrutar, o de cómo vamos a consumir. En fin, son muchas cosas, y como hay tiempo para todo, pues yo creo que es lo suyo, ¿no? Que es lo suyo abordar esta cuestión, ¿no? Sí, por lo menos... Aunque sea en un martes de PGA, ¿no? Ya vendrá el miércoles y luego el jueves. Y luego el jueves, sí, hasta el jueves por la tarde. Tenemos 2 podcasts por delante antes de que empiece el PGA Champions, así que se pueden imaginar la de cosas que le vamos a contar. Por cierto, hoy va a hablar Jon Rahm en Kiawah Island. De hecho, curiosamente va a ser el primer jugador del PGA Championship que va a hablar ante los medios de comunicación, así que vamos a saber pronto, pues hoy mismo, ¿no? Vamos a conocer sus impresiones y seguro que mañana también pues vamos a poder escucharlo en este podcast, a ver cómo llega, ¿no?, a este grande. Bueno, pues nos metemos en faena, no le damos muchas más vueltas al asunto. Vamos a hablar de lo que se sabe de la Premier Golf League, lo que nos ha llegado a nosotros, ¿no?, de esta Superliga de golf, ¿no? Ahora le están cambiando el nombre, ¿no? Y hay mucha gente que le está empezando a llamar Superliga de golf, evidentemente porque los promotores de esta idea les interesa, ¿no?, este nuevo giro, digamos, al título de la iniciativa. Lo que hay que decir es que va muy en serio. O sea, eso es, yo creo que lo más importante, ¿no? O el meollo de la cuestión, que todos debemos saber, es que estos señores van muy en serio y que con el dinero sobre la mesa, de verdad quieren convencer y las reuniones son constantes. David, perdona. Sí, no, que es que esto que parece solo un matiz, bueno, no parece solo un matiz. Quiero decir que es lo que de entrada aportamos respecto a lo que nosotros mismos estábamos contando semanas atrás, ¿no? Vamos para explicarlo muy gráfico, para niños, ¿no? Sí. Que sí. O sea, que no es una nebulosa que anda vagando por la estratosfera. Que no es, fíjate, incluso podemos decir, hablaba más en concreto yo del capricho, ¿no? Del capricho de un jeque, ¿no? Sí. Bueno, pues según se está viendo, es
bastante más que el capricho de un jeque, ¿no? Sí. O de una casa real, o de un estado, ¿no? Sí, o sea, más o menos se podría decir, David, que el capricho va muy en serio, o sea, que no es simplemente me voy a entretener con esto y voy a jugar con los jugadores famosos, ¿no? De golf, sino que, oye, voy a intentar sacar este proyecto adelante. A ver, sigue habiendo bastantes dudas, vamos a tratar de explicar con cierta claridad qué es lo que hay hasta ahora encima de la mesa y hasta dónde puede llegar este proyecto. Lo más importante es que yo creo los promotores de esta idea quieren que el circuito esté en marcha en enero de 2022. O sea, que realmente estamos hablando de que esto está a la vuelta de la esquina. Por eso, en las últimas semanas se están produciendo muchas reuniones. De hecho, la semana pasada hubo una reunión con uno de los grandes jugadores del golf mundial. Le damos el nombre, con Bryson DeChambeau. Se sentaron de nuevo los responsables de la Superliga. Cuando hablamos de Bryson DeChambeau, evidentemente piensen o en Bryson DeChambeau o en su agencia de representación, ¿no? Que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Habla uno en nombre de otro. Y siguen poniendo muchos millones encima de la mesa para tratar de convencer a los grandes jugadores. Muchos millones encima de la mesa, ¿cuánto dinero es? Bueno, pues más o menos por lo que nos llega a nosotros, las cifras que se están manejando para los líderes de esa escudería, que eso ahora lo abordaremos, David, de cómo es el proceso o la manera de competir o sí, el formato, ¿no? de esta competición que están creando. Ya se han dicho cosas, pero por perfilarlas un poquito más, pues el jefe de esta escudería, de estas 12 escuderías que se formarían en el mundo del golf, se llevaría garantizados solo por participar, solo por ser el dueño de esa escudería, pues $30 millones encima de la mesa para el jefe de esa escudería. Sí. David. Bueno, por ser la cabeza visible, en realidad. Exacto. Sí, puedes llamarle dueños. Dueños en realidad son los diferentes sponsors que van a liderar cada una de esas escuderías, ¿no? Eso es. Pero vamos, que claro, evidentemente es una burrada, es una cantidad bestial, ¿no? Grosera casi, ¿no? De dinero. Sí. Antes de empezar a dar el primer palo en el tee del 1, ¿no? Claro, claro. Digámoslo así, ¿no? Sí, y otros detalles de dinero, ¿no? Relacionados con eso. Ese es el fijo, por participar. Por participar, el fijo son 30 millones para el líder de cada equipo, ¿no? Después, cada torneo que se va a celebrar tiene una bolsa de premios de entre 10 y 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando de las bolsas de premios de los campeonatos del mundo y de los majors actualmente, de los grandes del circuito mundial. Y después una gran final de este circuito con una bolsa de premios de 50 millones de dólares. A repartir entre 48 jugadores, recordemos, esto es una liga cerrada a 48 jugadores. Es decir, como dice David, como comentas, esto es una obscenidad de dinero y es la manera de tratar de convencer, ¿no? Sí, exactamente. Perfilemos una vez más 12 escuderías de 4 jugadores cada uno, un total de 48. Liga cerrada y esto no es como el fútbol. ¿Habrá ascensos? ¿No habrá ascensos? Claro que habrá ascensos porque esa es una de las cuestiones que los jugadores o en este caso sus representantes o sus agencias están poniendo sobre la mesa. Bueno, pero ¿y esto cuánto me lo garantizas a este jugador? ¿Cuántos años va a estar? ¿Se firma por años? Porque claro, esto tendría que depender también del estado de forma de cada cual. O sea, puede que tú, vamos a decir un nombre al azar, de otro de los jugadores que lo está viendo con muy buenos ojos, Justin Rose, ¿no? Uh-huh. Tú coges a Justin Rose como cabeza de una de estas 12 escuderías. Sí. Firmas con él X años, ¿cómo se hace? Porque si Justin Rose, imagínate que no levanta el vuelo, ¿no? Su juego, ¿no? Realmente su juego, ¿no? O sea, al final es lo que se traduce en espectáculo, ¿no? Lo que se busca. Y por lo que pagan, ¿no? Los patrocinadores. Habrá descensos, deja de ser Justin Rose, si no consigue X resultados, deja de ser cabeza de serie de una de estas escuderías e incluso puede llegar a desaparecer de los 48 elegidos, entre comillas. Todo esto es un poco lo que está un poco en lo que está en el aire y lo que también tiene que irse perfilando y concretando, ¿no? Claro, y además hay un asunto importante en todo esto, que es la amenaza del PGA Tour, que todo el que se vaya a jugar esta Premier League directamente es suspendido de sus derechos de juego en el PGA Tour. Es decir, si sucede lo que está explicando David con Justin Rose, por ejemplo,
¿qué pasa con Justin Rose si acaba saliendo de la Premier League porque no tiene, porque lleva una mala racha de juego, ¿no? Y desaparece de uno de esos equipos? ¿Dónde iría a jugar? Porque si el PGA Tour ya no te admite, ¿qué irías al European Tour? No, el European Tour evidentemente va a ir de la mano del PGA Tour en todo lo que haga aquí. Entonces, esas son ahora mismo y a día de hoy las grandes dudas que tienen los jugadores, ¿no? Esos oscuros que tiene esta iniciativa y que todavía no se terminan de aclarar. Y que es lo que hacen, pues que por ejemplo, la semana pasada escuchábamos a Jon Rahm, ¿no? Hablando de este tema, diciendo, a mí hasta que no esté todo claro encima de la mesa, que no me cuenten películas. Yo no quiero ni atender a qué va esto hasta que no esté todo muy claro. Pues por aquí va este sentido, ¿no? Estas son las dudas que tienen los jugadores ahora mismo, ¿no? Sí, y entonces en el mundillo, ¿qué está ocurriendo? O sea, lo que empezó siendo como, bueno, pues eso, el capricho de un jeque, una idea, pues eso muy vanguardista, vamos a decirlo así, sí. En plan, como un eufemismo, porque a mí no me gusta nada el formato, digamos, sí. ¿No? Bueno, como una idea que estaba ahí, que se ha ido planteando, que ha ido dando sus pasos. La cuestión es que ahora, o sea, el run, un poco que es lo que queremos transmitir a todos nuestros oyentes, es que son ya muchos jugadores de segunda fila, o no de la primerísima, que están diciendo que sí, porque claro, no hay 48 primeros espadas en el golf mundial, por mucho que nos pongamos, no los hay. Pero claro, para llenar esas 48 plazas, pues hay que contar con grandes jugadores, vamos a decir top 50 mundial actuales, ¿no? Incluso top 100, algún top 100, aparte de otras leyendas tipo Mickelson, que ya no están ni siquiera en el top 100, pero que evidentemente siguen teniendo tirón y lo van a seguir teniendo, aunque bajen al puesto 200, ¿no? Y esta es lo que yo veo como momento crítico, ¿no? O momento interesante, ¿no? Y es que verdaderamente ya hay muchos jugadores de esa segunda fila, vamos a decir sí, oye, que están diciendo, espérate que me apunto, que me apunto, ¿no? Sí. Y claro, es fundamental también que eso ocurra, ¿no? Claro, no, esa es la clave para que el proyecto pueda tener sentido, claro, y pueda tener futuro, ¿no? Y aún te diría más, Alejandro, es la clave también para que verdaderamente el PGA Tour, en un momento dado, se siente a negociar, porque claro, una cosa es que tú digas, bueno, mira, McIlroy lo tengo de mi lado, Tiger también ya me ha dicho que está más o menos de mi lado, Jon Rahm ni se ha pronunciado, pero más o menos lo tengo de mi lado. Esto es un poco virtual lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Pero bueno, sustentado también en algunos hechos reales, ¿no? El de McIlroy está clarísimo, ¿no? Se ha pronunciado clarísimamente. Sí. En un momento dado, fíjate, me puedo permitir suspender a 3 estrellitas. Sería un golpe durísimo, pero en un momento dado, ahora, si ya no son 3 estrellitas sino 6, y claro, otros 30 jugadores. De repente hay 30 del top 50 mundial, claro, a 30 del top 50 mundial no los vas a suspender, ¿no? Claro, es que, o sea, ya el golpe es algo más que, ya es un torpedo en la línea de flotación, ¿no? Verdaderamente. Claro. Y aquí es donde yo creo que verdaderamente se está abriendo un nuevo escenario, ¿no? Que Alejandro, según hablábamos tú y yo, quizá, ¿por qué no?, pueda acabar en algún tipo de acuerdo. Es que esto... parece lo más lógico, lado, ¿no? Que es por otro lado lo que los saudíes de alguna u otra manera siguen buscando. Como diciendo, yo voy a seguir para adelante y voy con la fuerza de mis millones. Pero también entienden ellos que todo va a ser más sencillo si se llega a algún tipo de acuerdo, ¿no? Sí, ese es el otro punto, ¿no? Importante de dónde está ahora mismo este proyecto. Y es que, efectivamente, como dices, David, la Premier League ha intentado sentarse en las últimas semanas de nuevo con el PGA Tour. O sea, este año ya incluso han planteado más de una reunión para tratar de llegar a un acuerdo y convivir, no coexistir, digamos, ¿no? Tanto esta idea Exacto. de las escuderías como el PGA Tour y European Tour. No quieren arrasar con lo que hay. Lo que quieren es poner este gran caramelo en el que evidentemente los grandes jugadores estén con ellos y que no por eso pues vayan a recibir represalias. Lo que ocurre es que, claro, el PGA Tour lo que está ahora mismo es una actitud absolutamente proteccionista, ¿sabes? Es decir, bueno, es que si estos señores vienen, seguramente me van a acabar reventando el mercado, ¿no? Porque obviamente uno de los digamos de las obligaciones que tendrían todos los jugadores que se apunten a este proyecto y que cobren este fijo es jugar todos los torneos
que hay en este circuito, ¿no? Que se van a establecer en este circuito. Tienen que jugar todos y cada uno de ellos, no pueden saltarse, no pueden hacer el calendario que a ellos les interese, ¿no? Entonces, claro, si ya tienes una serie de compromisos con este circuito, pues obviamente el PGA Tour pasaría a ser un circuito menor, entre comillas, ¿no? Es decir, jugaría pues el resto de mi calendario lo relleno con el PGA Tour, ¿no? Y eso, pues evidentemente, a ojos de los patrocinadores, pues es muy complicado de vender la idea, ¿no? Pero que es cierto que a día de hoy los saudíes siguen intentando llegar a un acuerdo con el PGA Tour y el European Tour, y que evidentemente son los grandes circuitos los que no quieren saber nada absolutamente de este tema de un acuerdo. Pero que es verdad que tiene toda la pinta de que o acaba así o va a acabar en un cisma importante, ¿no? En el golf mundial. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y regresamos para mí, el que es el punto absolutamente, el pivote de todo este asunto, que son los majors, los grandes. Mira, ahora que estamos en semana grande, sí, pues más adecuado todavía el comentario, ¿no? Para mí sigue siendo el gran punto, ¿no? Porque gente como Jon Rahm y tal, cuando te están diciendo, a mí no me hables de este tema hasta que esté todo arreglado, hasta que esté todo claro. Sí. En el fondo, lo que te están diciendo es, a mí no me hables de este tema hasta que lo de los grandes está arreglado. Sí, exactamente. Esto lo estoy simplificando mucho, sí, pero es así. Pero es bastante así. O sea, diciendo, pero entonces que yo no voy a jugar el US Open, no voy a jugar el British Open, no voy a jugar el Master. Claro. ¿Esto cómo va, no? Y ese es para mí ese es el gran epicentro, porque realmente sí que yo o muchos nos podemos imaginar a, no sé, Dustin Rose, por ejemplo, a Brooks Koepka. Sí que me lo puedo imaginar jugando los 14 torneos que compondrían el calendario de esta Premier League, ¿vale? Más los 4 grandes, pues son 14 y 4, 18, pues más o menos ya tienen hecho el calendario. Sí, los campeonatos del mundo ya te has ido a 21, 22, sí se mantienen. Sí, claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con los majors y con esos campeonatos del mundo? ¿Quién los juega? Claro, entonces, mira, a mí esto no nos lo han contado, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que esto podría acabar derivando en que... bueno, y insisto en una cosa. Aquí la gran novedad, o sea, el hecho que haya dejado de ser el capricho, tal, o una cosa más o menos nebulosa, es precisamente eso, o sea, que jugadores más de una segunda línea, muy alta, pero segunda línea, están diciendo que sí, ¿no? Yo vuelvo a insistir en el tema porque creo que es fundamental. Creo que es lo que verdaderamente ha dado alas al proyecto. El hecho de que empezaron con los primeros espadas, pero luego se han ido con los segundos y están viendo ahí, están recogiendo pues bastante interés, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y... bueno, a donde iba es esto. ¿Qué pasa con los medios? Claro. Esa va a ser toda la cuestión. Ahí está la clave. Yo lo que creo es que, obviamente, los saudíes lo que van a intentar con los majors, que al final, recuerden que los majors son entidades absolutamente independientes. O sea, el PGA Championship lo organiza la PGA de América, el Master de Augusta National, el British Open, el Royal Ancien, y el US Open lo organiza la USGA. Es decir, no lo organizan los circuitos, ni el PGA Tour ni European Tour. Pero, evidentemente, la relación que tienen con el PGA Tour y el European Tour es muy estrecha, de muchísimos años trabajando juntos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que los saudíes lo que van a intentar es, señores, todo el que esté metido en esta Premier League está exento en los medios, está clasificado para los medios. Eso es lo que yo creo que ellos van a intentar con los medios. Pero claro, ahora lo que queda es que se pronuncien los medios. Esa es la clave, ¿no? A ver qué piensa la PGA de América de esto. Es un tira y afloja que va a ser tremendo, ¿no? Porque claro, por un lado los medios, como tú muy bien has dicho, llevan años, décadas colaborando con los grandes circuitos. Me extrañaría, ¿no? Una puñalada trapera así sobre la marcha, ¿no? Claro. Por parte de todas estas entidades que has dicho, ¿no? La PGA América, la USGA, el Augusta National y el Royal Ancien. Sí. Pero claro, por otro lado, ellos no se pueden quedar sin esos jugadores en los grandes, ¿no? Claro. Y por otro lado, son todo fuerzas contrapuestas y a veces incoherentes, ¿no? Y por otro lado, los grandes jugadores tampoco quieren perderse los grandes. Entonces, a ver cómo se va a arreglar todo eso. Pues yo creo que esto al final se arreglará de una manera muy, vamos a decir, empresarial, aunque no sea exactamente lo correcto. Sí, pues al final... Están condenados a entenderse, ¿no, David? Más o menos. Entiendo que los acuerdos tendrán que ir por qué me llevo yo de este pastel, ¿no? Y que el PGA Tour acabe formando parte, por ejemplo, ¿no? De esta nueva gran sociedad o de esta nueva gran liga de alguna manera. Porque es que si no termino de ver cómo demonios van a conseguir
eso, ¿no? Que los grandes jugadores y estos otros también muy grandes, pero de una segunda fila, tengan entrada en los grandes, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con el ranking mundial, etcétera, ¿no? Exacto. Ese es el siguiente paso, ¿no? La siguiente duda que hay sobre la mesa para todos, ¿no? ¿Qué pasa con el ranking mundial? No te extrañe que al final, pues los 14 torneos que tiene previsto la Premier League queden reducidos a 9 y que estos 9 pasen a ser los campeonatos del mundo y que sean 9 al año. Algo así, ¿sabes? Claro, ya se habló en su día de que la vocación del PGA Tour, entre otros, pero sobre todo el PGA Tour, era ir ampliando la nómina de campeonatos del mundo, ¿no? Se habló en su día. Llegó un momento un poco como estableciendo un paralelismo con los Master 1000 de tenis, ¿no? Sí, que pues eso, que tienes 8, 9, 10 en el calendario, pues que los campeonatos del mundo de golf llegasen a ser algo así, ¿no? Como un segundo escalón detrás de los majors, pero mucho más amplio. Claro. Eso se habló, se ha hablado, se ha dicho mucho y se ha visto y se ha estudiado. Ocurrir. Claro, pero puede ocurrir siempre y cuando te metas dentro, digamos, del circo del PGA Tour, ¿no? O sea, o lo que tú dices, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo. A ver, de todo esto, ¿qué dinero me llevo yo como PGA Tour y qué dinero te llevas tú? Claro, como en este caso saudí. Exactamente. Entonces, bueno, acomodándolo de esa manera, pues sí podría entenderse un poco más, ¿no? Sí, porque además entiendo yo que la vocación de la Premier League no es jugar todos los torneos en Arabia, ¿no? No. De hecho, es jugar es una liga. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Sí, lo que ellos piensan. Hay otro detalle, ¿no? Hay otro detalle de lo que hemos podido saber y es que creo que es el 60% de los torneos serían en suelo americano, en suelo estadounidense. Porque es la manera que tienen también de convencer, evidentemente, a las grandes estrellas, ¿no? De que se participe. O sea, que más de la mitad de los torneos, calculo, pues... De esos 12, 14, ¿no? No, ¿cuántos? 14 son, ¿no? Son 12 o 14, es que tampoco está claro. Es que no está totalmente definido el calendario, ni han dicho, mire, estos son los torneos que se van a jugar. No, claro, sí, pero sí hablaban en principio de 14. Me parece que salía uno más de media al mes, más exacto. o menos, ¿no? Sí, exacto. Pues de esos 14, pues aproximadamente 10 serían en suelo estadounidense, ¿no? Entre 8 y 10 se jugarían en Estados Unidos, precisamente para convencer a estos jugadores, ¿no? Al final, el perfil de jugador que más se está dejando querer por este nuevo proyecto, por los saudíes, pues obviamente, ¿quiénes son? Pues son tipo Phil Mickelson, Henrik Stenson, Ian Poulter, Lee Westwood. Son jugadores que tienen su carrera más o menos hecha, muy avanzada, que están más bien en la parte final de sus trayectorias y que en un momento dado pues dicen, oye, pues mira, si me están asegurando este dinero, esto es una nueva iniciativa, esto es un nuevo proyecto, pues son los que más se están dejando querer, sin que nadie de momento, que eso es muy importante también, nadie de momento ha dicho, señores, que yo ya he firmado con la Premier League y que cuando esto empiece, ahí estoy yo como jefe de escudería de una de las escuderías de este circuito. O sea que eso también es importante. Aquí todavía nadie ha dicho yo estoy con ellos. Sí, la cuestión es, voy a decir un nombre y cuidado que no se me malinterprete porque no tenemos ni la más remota idea de si se ha negociado o si de la Premier League se ha dirigido a él. Pero la cuestión es que ya se están dirigiendo a los Sam Burns. Sí, exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí es donde verdaderamente ha empezado a ser esto peliagudo. Sí, o Joaquín Niemann. Ese tipo de jugadores, ¿no? Son jugadores Abraham Ancer, ese tipo de jugadores están ya en la mesa de los saudíes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde... porque al final tú pierdes a Ian Poulter, con todos los respetos para Ian Poulter, y al PGA Tour no le preocupa mucho, ni siquiera perder a Justin Rose, fíjate. Claro. O sea, el problema ha sido cuando ya futuras estrellas también se están apuntando, o lo están viendo, o de momento lo están asimilando con... Bueno, lo ven con más o menos buenos ojos, ¿no? Ese empieza a ser un problema grave, ¿no? Claro. Colin Morikawa, gente así, ¿no? Efectivamente, Matthew Wolff. Sí. Jugadores que se supone que son el futuro, ¿no? Del PGA Tour, ¿no? Y del circuito americano y por donde van los tiros. Hay que decir otro detalle, otra noticia que nos ha llegado. No está confirmada ni es oficial, pero, oye, cuadra. La verdad es que cuadra. Parece ser que el comisionado de esta Premier League es Greg Norman. No es la primera vez que sale el nombre de Greg Norman asociado a un proyecto de este tipo, ni a una iniciativa de un nuevo circuito mundial, ¿no? Que compitiera con el PGA Tour y con el European Tour, pero parece ser que es la cabeza visible, o que será
la cabeza visible de este nuevo proyecto. Y, hombre, cuadra bastante porque Greg Norman, primero, ya lo abanderó en el pasado y al final fracasó. Y segundo, porque Greg Norman está trabajando directamente con los saudíes en campos que se están construyendo en Arabia Saudí. De hecho, cuentan esto en la trastienda de los torneos y del PGA Tour, que los grandes tampoco lo están viendo con malos ojos. Es decir, que están barriendo un poco para el tema saudí. Cuando digo los grandes, pues me refiero, claro, a Jack Nicklaus, Gary Player. Todos esos están ya trabajando en Arabia Saudí, en proyectos muy importantes de campos de golf. O sea, que en cierto modo también son embajadores, ¿no?, de este proyecto, sin que, ojo, ninguno haya dicho esta boca es mía, yo estoy con ellos, a mí a partir de ahora me identificáis con este proyecto. No, de momento no. Yo creo que esa es la visibilidad que les falta. Creo que eso es muy importante. Ese matiz es importante, Alejandro. Claro. Sí, porque precisamente a ellos no les importaría absolutamente nada posicionarse ya y no lo han hecho. Sí. Yo creo que ellos han separado, es verdad. Lo que sí, que se me entienda también bien, ¿no? De alguna manera sí que están comprando, entre comillas, su silencio, a lo mejor, ¿no? Sí, porque les han dado encargos. Bueno, ese proyecto creo que lo contamos ya en su día. O sea, en Arabia Saudí, que tiene varias regiones, ahora mismo me pillas en el dato, no sé cuántas son, vamos, que es un país que está dividido en X regiones, ¿no? Pues como si lo trajésemos a España, pues como serían las comunidades, ¿no? Pues allí tienen varias regiones. Pues el gran proyecto del Golf Saudí es un gran campo, o sea, un campo insignia en cada una de esas regiones, que no sé si eran entre 12 y 15, me parece que eran, no me hagan mucho caso, eran entre 12 algo y más 15, de 10, Creo que cuando estuvimos en Arabia en la gira del desierto dimos más bien el dato, pero bueno, pero bueno, para hacernos una idea, ¿no? Creo que son entre 12 y 15 regiones, pues un gran campo insignia en cada una de esas regiones que lleva la firma de los grandes, o sea, bueno, de hecho José María Olazábal, por ejemplo, estaba en esa lista, ¿no? Estaba no sé si el encargo, si Chema ha firmado ya, digamos, ¿no? Pero sí, José María Olazábal iba a diseñar y a levantar uno de esos campos en una de esas regiones. Por supuesto, Greg Norman, Jack Nicklaus, todos los grandes, Gary Player, todos los grandes, y no solo exjugadores, sino los grandes diseñadores, ¿no? de hoy en día. Sí, los que están mejor considerados, ¿no? en el mundo y que tienen más nombre, ¿no? Al final, oye, pues obviamente van con todo, ¿no? Es un proyecto de país, absolutamente, y de futuro para Arabia Saudí, y ahí no tienen ningún problema. Entonces, pero yo todavía tendría que ver, claro, a Jack Nicklaus, por ejemplo, posicionarse claramente en favor de una ruptura tan bestia, ¿no? Yo creo que al final Jack Nicklaus piensa, está en las mismas, dice, si es que al final tienen que llegar a un acuerdo. O sea, al final, de alguna manera, en unas negociaciones leoninas brutales, pues tendrán que repartir un poco el pastel y se tendrán que meter todos ahí y por ejemplo, esto que hemos apuntado, un poco a la limón, un poco ahí a salto de mata, de que el calendario de Premier League sea como asumido como nuevos campeonatos del mundo, pues es una solución, es una solución, no es ninguna tontería. Sí, así totalmente. Eso encajaría las piezas, ¿no? Permitiría que las piezas encajarían las piezas y ya luego que ellos se repartan los dos dineros, claro, y eso ya... Que cuando hay mucho dinero de por medio y si hay para todos, no debería haber problema. Esa es la realidad. Y al final deberían llegar a un acuerdo, salvo que una de las partes esté muy segura de que el negocio es suyo y de que no lo van a perder. Pero creo, y esa es la historia, ¿no? Que ahora mismo, pues las fuerzas están más equilibradas. Exacto. Ahora están las fuerzas más equilibradas entre las dos partes. Sí, exactamente. Digamos, por asumir también que el PGA Tour no tiene la sartén tan cogida por el mango como nosotros pensábamos. Concretamente lo que yo pensaba hace un mes. Sí, ¿no? Sí, lo que pensábamos todos, hace un mes, exactamente. Era lo que creíamos. Ese es un poco el resumen de todo esto, ¿no? Que yo creo que es interesantísimo, verdaderamente, ¿no? Pero podría ser el resumen. Hace un mes quizá todo el mundillo pensábamos que el PGA Tour tenía más cogida la sartén por el mango de lo que a día de hoy sí podemos certificar que ocurre. O sea, no la tiene tan agarrada. O sea, realmente están muy preocupados, mucho más Hay mucho de lo que estaban, mucho más de lo que estaban cuando, por ejemplo, se alinearon y se asociaron con el European Tour, ¿no? Que esto fue pues hace unos meses, ¿no? A finales de 2020, noviembre de 2020, creo que fue, ¿no? Pues
si entonces ya había un viso de preocupación y de oye, hay que reaccionar antes de que esto se haga más grande, bueno, pues la preocupación ahora es triple, cuádruple, como queramos verlo, ¿no? Porque Sí, por esto mismo, ¿no? Porque estos se han lanzado a negociar con muchos jugadores, con docenas de jugadores. Esa es la cuestión. Sí, hay una inquietud enorme, porque ven que se les puede ir de las manos. Lo que ellos pensaban que estaba atado, se les puede ir de las manos, ¿no? Entonces, vamos a ver, otro efecto colateral, digamos, de todo esto, una pequeña noticia asociada a esta gran noticia, ¿no? Que es lo que se está cociendo con la Premier League en el Golf Mundial. Como todos ustedes saben, el Saudi Invitational es un torneo que ha pertenecido al circuito europeo en estos 3 años, ¿son, David, de vida del circuito? ¿No? Se han 3 años, 3, ¿no? 3 ediciones. Creo que no hay cada 4, ¿no? Sí, creo 3, que sí, que son... Exacto. 3. 2 que ganó Dustin Johnson y una que ganó Graham McDowell, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues exactamente, ¿no? Esas son las 3 ediciones del Saudi Invitational. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, como los organizadores del Saudi Invitational son los que están detrás de esta Premier Golf League, bueno, pues para el año que viene, de momento, a día de hoy, salvo que esto dé un giro, ya decimos, eso se está negociando y todo puede cambiar, pero para el año que viene, que nadie espere ver el Saudi Invitational a día de hoy en el circuito europeo. De hecho, están hablando con el circuito asiático. Podría ser que este torneo, el Saudi Invitational, pase del circuito europeo al circuito asiático si las relaciones se rompen definitivamente y no hay ningún tipo de acuerdo entre estas partes. Así que... Exactamente. De hecho, incluso hasta podría cambiar de fecha e irse precisamente a ese lado del calendario. No, el cambiar de fecha tampoco es mollar en este asunto. Sí, no es definitivo, pero podría ser antes o podría ser después, ¿no? Digamos, podría ser más bien en otoño, finales de año, ¿no? Digamos, en la parte más septiembre, octubre, o podría mantenerse en enero, febrero, ¿no? Como está ahora mismo, pero bueno, que sepan que hasta ahí llega la cosa, ¿no? La cosa llega hasta el punto de que a día de hoy el Saudi Invitational deja de estar en el calendario del European Tour, precisamente por esta ruptura, ¿no? Que hay entre las partes. Pero yo me quedo con la reflexión que hacía David y con la que estoy totalmente de acuerdo. Creo que a esto le quedan muchos giros de tuerca que dar, le quedan muchos idas y vueltas y se van a acabar sentando a negociar y vamos a ver si son capaces de llegar a un acuerdo. Va a depender de muchas cosas, ¿no? Obviamente de que se vayan posicionando también los jugadores, ¿no? Y que se vaya aclarando el tema de los majors, en fin, todas esas claves que les hemos estado contando, pues es lo que va a definir cuál va a ser la situación de esta Premier League y si finalmente... Sí, o sea, el PGA Tour y el European Tour detrás, por supuesto, van a tardar en sentarse lo que tarden en certificar cuántos jugadores, digamos que han dado un primer visto bueno a la Premier League o se están dejando querer. En cuanto a eso lo certifiquen, y eso no va a tardar mucho, ¿no? Porque, pues porque el contacto es directo, ¿no? Entre el PGA Tour y por ejemplo, las agencias, ¿no? Las agencias de los jugadores. En cuanto a esto lo certifiquen de alguna manera y tengan ya una lista potente, ¿no? Como la que está buscando y la que está diseñando la Premier, tendrán que sentarse al final. Claro. Y ahora vamos, David, si te parece, y ahora vamos con, yo creo que la parte más divertida para los aficionados. Que es, bueno, ¿y esto de la Premier League cómo se va a comer? O sea, ¿qué torneo voy a ver yo? ¿Cómo es esto de que va por equipos? ¿Cómo es esto de que cómo se forman los equipos, no? O sea, como que sí, hay 12 equipos de 4 jugadores, pero ¿cómo se conforman, no? ¿Cómo juegan? ¿Cómo participan? Por cierto, que son 4 jugadores y tiene que haber algún reserva también, ¿no? Obviamente, porque puede ser que un jugador se lesione. Entonces tendría que entrar un reserva en este equipo, ¿no? Bueno, pues más o menos, por lo que hemos podido saber, por lo que nos han contado y los proyectos que van circulando de mesa en mesa en reunión con los jugadores, pues hay una, como hemos dicho, ¿no? Hay un líder de esa escudería. La escudería está asociada a un patrocinador, obviamente. Normalmente ese patrocinador está asociado a un país, es decir, habrá una escudería, pues, como pasa en la Fórmula 1, ¿eh? Habrá una escudería en la India, habrá una escudería en Singapur, habrá una escudería en Malasia y donde toque, y donde haya el dinero suficiente o el patrocinio que hayan conseguido para estas escuderías. Habrá un líder, que es el que se lleva más dinero porque es el jugador más representativo, después un segundo, un tercer y un cuarto jugador. Todos esos tendrán un fijo por participar, de más o de menor cantidad, pero van a tener un fijo solo por participar. ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo se hacen estos equipos? Bueno, pues en principio la idea que hay sobre la mesa y que se ha contado a los jugadores es la de un draft al estilo de la NBA.
llámenlo draft, llámenlo sorteo de la Champions, con unos bombos. Pues así va a ser. Se establecerá un orden de elección según pues el criterio que establezcan en su momento. Podría ser, si llegan a un acuerdo, pues el ranking mundial, o podría ser cualquier otra cosa. El número de majors ganados o el número de torneos conseguidos durante su carrera. Da lo mismo. Pero habrá un orden de elección y, por ejemplo, el primero que elige es Mickelson. Bueno, pues Mickelson dirá, yo quiero del bombo 2 a Pepito Pérez, que quiero que esté conmigo Sam Burns, ¿no? Ya que lo hemos citado en este podcast. Pues yo quiero a Sam Burns en mi equipo. Pues Sam Burns va al equipo de Phil Mickelson. Eso es, así se conformarían. Después, los torneos, esos torneos que ha comentado David del calendario y que todos tienen que jugar, están obligados a jugar todos los torneos, no se pueden saltar ninguno. Pues hay una curiosidad, no son torneos a 4 días, son torneos a 3 días, nada más, y no habría corte. Al ser 48 jugadores nada más, no habría corte. Y obviamente, de momento, lo que hay sobre la mesa, salvo que esto cambie, la idea es que gana el equipo que menos golpes hace. La suma de golpes de cada jugador, el equipo que menos golpes hace es el que gana. Veremos a ver, queda por decidir también si va a haber una clasificación individual y otra por equipo, en fin. Pues una cosa al estilo de la Fórmula 1, ¿no? El campeonato de constructores, por decirlo de alguna manera, y el campeonato de pilotos. Pues esto seguramente esa es la idea que más o menos tienen. Y ahora ya ustedes son los que deciden si les gusta este formato de juego y esta manera de entender el golf o no les gusta. A ti, David, no te gusta nada, ¿no? Bueno, de momento es un esbozo, porque para mí, por ejemplo, es muy importante, y no lo sabemos todavía, conocer si realmente va a haber 2 clasificaciones distintas. Sí. Bueno, que también determinen un ganador, ¿no? El nombre del jugador al final de la temporada, ¿no? Como ocurre en la FedEx Cup, como ocurre en la Race to Dubai, etcétera, ¿no? Me parece vital. Me da mucho asco el hecho de que se reduzcan los torneos a 3 jornadas. Sí. O sea, me parece una blandenguería y lo voy a dejar ahí. Sí. Bueno, pues quizá porque estoy un poco atado a la tradición, como ¿no? Lo hemos vivido siempre. Y al final, claro, pues te quedas quizá ahí un poco... Esto está muy bien estudiado, ¿eh? O sea, al final lo que está estudiado es qué audiencias, qué picos de audiencia tiene un torneo de golf y se está llegando a conclusiones muy claras y que en realidad parecían evidentes, como que en tantas horas de retransmisión con 4 jornadas, pues que al final quizá no compense tanto, ¿no? Claro. Esto todo va por ahí, todo va por ahí. Y tiene sus sentidos, yo no lo voy a negar, pero a mí no me gusta, ¿qué quieres que te diga? Claro. A mí sobre todo lo que no me gusta, David, es que no haya corte. Me parece que es una esencia del golf, de la manera de entender la competición en golf, y me parece que es una pena que no... Que se pierda esa tensión, ¿no? Que también existe en los torneos por jugar o no jugar el fin de semana, en este caso, ¿no? O las 2 últimas vueltas, ¿no? Yo creo que pierde mucha gracia el hecho de, bueno, yo compito y sé que voy a jugar siempre y me da igual, ¿sabes? Y me dejo llevar si voy mal. Claro. Pierde parte de su esencia. De hecho, ya nos ocurre, ¿no? Lo que pasa es que solo hay 4 campeonatos del mundo al año, pero en los campeonatos del mundo sin corte es un poco aburridita la parte esa del no corte. No, es verdad, tener a jugadores jugando 72 hoyos y un tercio de ellos está absolutamente desclasificado ya en la semana y en el torneo, absolutamente descartado, y al final es verdad que no nos gusta. Lo que pasa es que como son 4 semanas al año, pues dices, bueno, pues tampoco las pasa aguantas, nada, ¿no? Claro, exactamente, no pasa nada. Pero... y al jugador además le viene bien porque va a cobrar de todas maneras, Uh-huh. Hay un mínimo, aunque quede el último, ya sabe que sus $30,000, sus X dólares se los va a llevar, ¿no? Y bueno, pues mira, pues ya está, ¿no? 4 semanas al año, ok, pero 12, 14, 15 semanas al año esto me parece un pufo tremendo. O sea, me parece un espanto. Y el hecho de jugar 3 rondas también. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, Sí, porque, exacto, es cambiar la manera que tenemos de entender el golf y los torneos, ¿no? Esa es otra, ¿no? Y porque yo siempre le da mucha importancia al hecho de pasar cortes. Creo que no hay sigo pensando que no hay tanta diferencia entre el ganador, muchas veces, no siempre, entre el ganador y alguien que consiguió pasar el corte y que al final yo le doy mucha importancia a eso. Otros se la darán
a otras cosas, ¿no? Sí, la tiene y además forma parte de las estadísticas de los jugadores, ¿eh? Cuando se revisa su carrera, eso también se revisa y se le da su importancia para la dimensión del jugador, ¿no? O sea que sí que la tiene, vamos, está claro, ¿no? Y bueno, y ese es un poco lo que les queríamos contar alrededor de la Premier League, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Que hay que estar muy pendientes de lo que pueda pasar, que efectivamente esto va muy en serio, que en el PGA Tour obviamente están muy preocupados y que vamos a ver qué dicen los grandes. Vamos a ver si, por ejemplo, esta semana no hay que descartar que la PGA de América pues se le pregunte por este asunto, ¿no? ¿Cuál es Eso te iba a decir, ¿no? Eso te iba a decir, que en semana de grandes siempre hay más gente, siempre hay más dirigentes, siempre hay más reuniones, siempre están los grandes jugadores, claro, que también tienen mucho que decir y también hay que preguntarles muchas cosas, a lo mejor. Quiero decir que al final donde se reúnen tantos, ¿no? Y de tanta importancia y de tanto peso, pues al final es que aunque sea en reuniones de pasillo, ¿no? O sea, estoy absolutamente convencido de que si no es de manera oficial, sí de manera, digamos, extraoficial o oficiosa, algo va a ocurrir esta semana, ¿no? En semana grande, ¿no? Por eso también venía tan a colación, ¿no? Que este tema esté tan candente justo al llegar a este punto de la temporada, ¿no? Sí, exactamente, al PGA Championship. Así que, bueno, pues vamos a ver, ya les iremos contando, las cosas que vayamos sabiendo y que se vayan conociendo, pues obviamente se las iremos contando y iremos viendo, ¿no? A ver si realmente esto es una revolución que provoca un cisma o finalmente hay un acuerdo entre todas las partes y al final pues se acaba creando una nueva parte importante dentro de un circuito mundial, ¿no? Que englobe pues al PGA Tour, al European Tour y a esta Premier League. Vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego que va a ser interesante, que nos va a tener muy entretenidos en los próximos meses en cuanto al golf mundial. David, ¿alguna pincelada del PGA Championship? Bueno, estamos ya a martes. Evidentemente, ayer ya hubo jugadores que practicaron el campo, como es lógico. Y bueno, yo me quedo con una imagen, con ese vídeo que compartía Justin Thomas, ¿no? Del hoyo 17, jugando el hoyo 17 Kiawah Island, del Ocean Course, en el que, bueno, él lo define así, ¿no? Dice, tenía distancia al hoyo 220 yardas, a pasar el agua tenía 195 con un viento en contra de unas 15 millas por hora. He pegado un hierro 4 sólido, bien pegado, que ha hecho la distancia que yo pensaba, abriendo un poquito y tal y cual, y no he llegado no he cruzado el lago, me he quedado en el agua, ¿no? Dice, va a ser una semana muy dura, decía Justin Thomas, ¿no? Bueno, pues parece que se están haciendo precisamente a eso, ¿no? A un campo que puede jugar malas pasadas también precisamente por el viento, ¿no? Que es seguramente el gran componente de este recorrido, ¿no? Aparte de lo largo que es, ¿no? Pues sí, así es. Es un campo muy largo, es un campo muy complicado, o sea, es un campo técnico dentro de su longitud, muy Pete Dye, sí. Que es el diseñador, y que él lo consideraba, no su obra maestra, porque no, tampoco, pero sí su obra... de madurez, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No, me refería más bueno, que una vez él lo estaba terminado, sí, con todos los tees y tal y como él lo tenía diseñado y pensado en su cabecita, sí que se dio cuenta, e incluso llegó a decir públicamente que era su campo más difícil, ¿no? El campo más difícil, digamos desde más atrás, ¿no? Que tal y como estaba pensado el campo, con los vientos dominantes y demás, ¿no? Vamos a ver, porque solo se ha jugado un grande en el Ocean Course de Kiawah Island, fue en 2012, ganó Rory McIlroy, ya lo sabemos, sí. Y hubo una ronda, la segunda ronda, donde sopló el viento a lo bestia, sí. Fueron, bueno, rachas además que no paró de soplar, o sea, es que salió el primer el primer partido a jugar por la mañana hace bonito y ya estaba soplando a lo bestia, sí. Y cuando estaba acabando el último partido ahí del día, ¿no? seguía soplando a lo bestia. Realmente no hubo ahí injusticia de en qué lado del cuadro estabas, ¿no? Fue terrible, hasta el punto que hubo más de 40 tarjetas de 80 o más, ¿no? En un torneo donde ya sabemos que están los 100 mejores del mundo, ¿no? Sí. Bueno,
más de 40 tarjetas, insisto, de 80 o más. Hablábamos hace unos meses de la masacre de Wingfoot del 74. Bueno, pues en aquella famosa masacre, para hacernos una idea, que fue sobre todo en la primera y segunda jornada, también se movieron por ahí los números. Hubo 40 y tantas tarjetas de 80 golpes o más en la primera ronda de la masacre de Wingfoot. Bueno, pues aquí, en el PGA de 2012, en Kiowa Island, en la segunda ronda, se movió también por ahí, una media de golpes superior a los 78, ¿no? Sí. Media de golpes superior a los 78. Es curioso que no haya quedado tanto, ¿no? En la historia, ¿no? De esa ronda, ¿no? Que no se haya hecho tanto hincapié, ¿no? En aquella... Bueno, fue la ronda, por media de golpes, la ronda más difícil de la historia del PGA Champions. Fíjate, y no, por lo menos no existe esa sensación, ¿no? O no existe ese recuerdo, ¿no? Esto está siendo como en Kiowa Island en 2012, ¿no? No ha quedado como... Bueno, lo que pasa es que nos olvidamos enseguida, ¿no? Pero sí se dijo en su momento, ¿no? Realmente claro, es que fue la vuelta más difícil de la historia de ese Major, y lo sigue siendo de largo, y a ver quién la supera, ¿no? Porque 78 golpes de media, insisto, con los 100 jugadores mejores del mundo allí, en fila, saliendo a jugar. Mira, hay un dato ahí, David, que todavía le da más fuerza a lo que estás comentando, que precisamente el PGA Championship de 2012, el de 2012 y el de 2016, pero bueno, el de 2012 es uno de ellos, son los dos torneos mejores de la historia en cuanto a participación según el ranking mundial, desde que evidentemente el ranking mundial realiza este baremo, ¿no? Torneo a torneo, que es el mítico criterio del SOF, ¿no? El Strength of Field, es decir, la fortaleza del field, lo bueno que es la participación de un torneo. Eso lo mide el ranking mundial según unos baremos, pues la clasificación mundial y la clasificación en cada uno de los circuitos de cada jugador, y con una cifra de 923, concretamente 923 de SOF, tanto el PGA Championship de 2012 como el de 2016 son los de mejor participación en la historia del bueno, pues ahí están 78 de medición. Ahí estaba un gran Tiger Woods, por ejemplo, en absoluta plenitud. Por cierto, Tiger, aquel viernes ventoso infernal, se hizo 71. Solo hubo un jugador mejor, que fue un zumbao, que responde al nombre de Vijay Singh, que se hizo 69. Nadie sabe cómo todavía. Nadie lo sabe, porque, a ver, mira, es muy curioso, ¿no? Había 7 jugadores españoles disputando aquel PGA. Solo 2 pasaron el corte. Uno fue Gonzalo Fernández Castaño, el otro fue Miguel Ángel Jiménez. Sí. Y bueno, hemos estado hablando con algunos de ellos, con algunos de los que estuvieron allí, entre otros también Alex Larrazábal, que le hizo de caddy, que iba de caddy con José María Olazábal, que estaba presente allí. Y realmente, fíjate cómo es la mente, ¿no? Sí, fíjate, la memoria. Nadie se acordaba de casi nada. Curioso. Fíjate cómo la capacidad que tiene uno de borrar los malos recuerdos, ¿no? Totalmente. Oye, mira, el sufrimiento me lo quita de aquí. No, por ejemplo, oye, mira, Gonzalo no salió tan mal parado. Gonzalo, lo que ocurre es que partía desde una segunda posición, porque hizo una grandísima primera vuelta. Se cascó un 77, si no recuerdo mal. O sea, si no recuerdo mal, que lo vi ayer. Vamos, no es que me acuerde yo de 2012, que me lo apunté ayer. Sí. Y pasó el corte sobrado, lo pasó con +1, me parece, y el corte hubo que llegar a +6 o por ahí, ¿no? Y llegó hasta +5, +6. Pero no se acuerda de nada. De nada, ¿no? Es curioso. Es curioso. De prácticamente nada. O sea, sí, todos te dicen, sí, es verdad, aquello fue un infierno, no acababa nunca la vuelta, madre mía. Pero más allá de los detalles generales, o sea, o de las cosas generales, no se acuerdan de ningún detalle. Sí. Es muy curioso, ¿no? Sí, a lo mejor sí, exacto, ¿no? Pues con mucho viento en contra, a ver qué golpe tuvieron que pegar, ¿no? A lo mejor hubo algún par 3, porque los pares 3 de este campo son larguitos, ¿eh? O sea, que no hay que descartar que más de uno se viera con el drive pegando a green como tuviera el viento en contra, ¿no? O al revés, ¿no? Hoyos muy largos o golpes muy largos con palos muy cortos porque el viento era muy a favor, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? Las malas pasadas que juega la cabeza, ¿no? Para ese tipo de cosas y que no queden demasiado grabadas, ¿no? En la memoria, cuando fue algo tan pintoresco, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, al respecto hay que decir algo muy importante, ¿no? Estamos ya a martes y estando a martes los partes de viento comienzan a ser, lógicamente, un poquito más fiables, ¿no? Pues vamos a ver, no es de extrañar, ¿no? Que ya Síntomas sufriera tanto, ¿no? Pegando en según qué pares 3 del Ocean Curve, porque ha estado soplando bastante. Y vamos a decir que ahora mismo el parte, ¿no? Según Windguru, ¿no? Que es, yo creo, una de las webs más fiables, ¿no? Con lo que respecta al viento, ¿no? La que consultan los jugadores. La mayoría de los jugadores y Cádiz consultan esa web y por algo será, que viven del viento y tienen mucha importancia del viento. Sí, bueno, pues según esa web, ¿no? Va a estar picantito, va a estar interesante. Y desde luego va a ser protagonista el viento. No creo yo que sea decisivo, pero en un campo tan monstruoso en un momento dado sí que puede llegar a serlo, ¿no? Porque vamos a tener viento en todo momento, realmente en todo momento, nunca deja de soplar, ¿no? El miércoles tenemos intensidades serias según el momento del día, ¿no? Quizá el día mejor pueda ser el viernes. No, es que tampoco, es que estamos hablando de 14 nudos, 13 nudos, ¿no? Que es por encima de los 20 kilómetros por hora, muy por encima. Muy, ¿no? Por encima, sí. El sábado, ¿no? El sábado sí que parece el día más tranquilito en un momento dado, y sin embargo el domingo puede ser el más complicado de todos. Fíjate. Y sobre todo por la tarde. Fíjate qué cosa más va a subir interesante, por la tarde, ¿no? Sí. Ahora mismo el parte lo que dice es que a partir de las 11 de la mañana el domingo empieza a soplar duro. Cuidado. Y se puede ir y va a haber rachas que superen los 20 nudos, ¿eh? O sea, que estamos hablando ya Eso es muy serio. De 40 kilómetros por hora, ¿eh? 21, 24 nudos, más de 40 kilómetros por hora, eso es una burrada en ese campo. Sí, así duda. que podemos tener un final. Ahora mismo el parte nos dice que vamos a tener un final de PGA verdaderamente movido, interesante y seguramente dramático. Claro que sí, ¿eh? Y luego insisto en una cosa, no va a dejar de soplar el viento. O sea, siempre está ahí con intensidades que hacen pupita, o sea, que pueden hacer daño y que se van a notar, vamos, que va a estar ahí, ¿no? Que va a ser un acompañante más, un protagonista más de la semana, y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos le aporta para mí no es que sí, bueno, le aporta emoción, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Sí, hombre, siempre, bueno, por lo menos aquí lo hemos defendido, ¿no? La dificultad, el subir la dificultad de un torneo, al final lo que hace es darle más emoción, ¿no? Y yo lo veo, a mí me parecen más bonitos los torneos en los que hay más factores a los que hay que tener en cuenta, que no pues el simplemente pegar el bombazo, un gran segundo tiro, dardo, te lo dejas a 1 metro y metes el pad. El que juegue muy bien, pues enhorabuena, ¿no? Pero que haya más factores y más intuición, ¿no? Por parte de los jugadores y de los caddies, pues lo hace un poquito más bonito, ¿no? Y mucho más en esta edición del PGA, donde van a tener el láser, ¿no? Oye, pues mira, ya que van a poder utilizar el láser, pues que por lo menos haga viento, que les haga trabajar, ¿no? La intuición y la capacidad de decisión para decir, oye, pues esto viene así o esto viene asado. Eso va a estar. Mira, por ser más concreto, por si no lo hemos sido antes. El domingo, esas últimas horas, a partir de las 11 de la mañana del domingo y hasta las 5, sí, empieza a subir el viento y vamos a tener un viento más o menos constante por encima de los 30 kilómetros por hora y con rachas que superen de largo o muy largo incluso los 40 kilómetros por hora. Así que yo creo que eso es más que significativo, ¿no? Claro. Más que significativo. Y luego, bueno, pues el jueves va a soplar. En fin, está interesante. Va a estar divertido. Bueno, pues nada, ya lo saben, que les iremos contando, les iremos actualizando ese parte meteorológico todos los días para saber cómo viene el viento, sobre todo. Lo que no va a haber es agua, ¿no, David? En principio, ¿no? O por lo menos no de manera significativa, ¿no? No parece que vaya a influir, pero bueno, si te soy sincero aquí me coges un poco, ¿eh? Sí. Me coges en pernetas. Bueno, no sé, me imagino. No, efectivamente. Puede llover un poquito mañana, miércoles. Sí. Y poco más, por no decir absolutamente nada, ¿no? Según las previsiones. Claro. Puede llover, insisto, un poquito, muy poquito, mañana miércoles y ya está. Vale, ya está. Pues realmente con ese viento significa que el campo va a estar muy seco y seguramente más duro. El domingo va a ser curioso, con esas cifras que se están dando y teniendo en cuenta que no va a llover.
pues lo pueden poner, se puede decir que lo puede poner el PGA prácticamente todo lo duro que quiera. Esa es la Mira, realidad. y ya si nos queremos emocionar mucho, podemos adelantar ya que en principio sale ligeramente favorecido la segunda parte del cuadro, es decir, los que jueguen por la tarde el jueves, ¿vale? Ajá. ¿Por qué? Porque el jueves por la tarde disminuye ligeramente la intensidad del viento, no mucho, pero hombre, algo disminuye, sí, y lo siempre suficiente. no deja de ser una pequeña ventaja. Y además, el viernes por la mañana también va subiendo la intensidad según pasa la mañana, y quien salga prontito va a tener un poquito menos de viento. Pero ya digo, al final es muy de detalle, no son unas grandes diferencias de intensidad, pero oye, si hay que elegir, una ligerísima, exactamente, si te diesen a elegir, claro, a la vista de este parte, deberías elegir salir el jueves por la tarde. Exacto. Bueno, pues vamos a ver, porque hoy también vamos a conocer esos horarios de salida, ¿no?, del PGA Championship. Por cierto, vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Normalmente y tradicionalmente ponían a los 3 últimos ganadores de los otros majors, ¿no?, de Masters, US Open y British Open. Pero claro, ya a Shane Lowry, el del British Open, ya lo pusieron el año pasado como ganador en 2019. Como no hubo British en 2020, no sabemos si van a repetir con Shane Lowry en el partido de los ganadores de majors o se van a cargar esta tradición, ¿no?, que por otro lado está muy arraigada al PGA Championship, ¿no? Vamos a ver, es una curiosidad, eso lo vamos a saber hoy, que es cuando se van a saber los horarios de salida y los grupos de este... Bueno, no te extrañe que pongan al final a los 3 últimos ganadores de majors, ¿no?, que serían Bryson DeChambeau, sí, Dustin Johnson y Hideki Matsuyama. Claro, sí. Exactamente, pues puede ser. Son los 3 últimos que han ganado majors, el US Open de Bryson DeChambeau, el Master de noviembre de Dustin Johnson y el Master de Matsuyama. Pues lo normal es que sea eso. Sí. Lo normal es que efectivamente sea lo que tú estás diciendo. Tiene todo el sentido. Aunque sean 2 veces el ganador del Master, pero bueno, así ha venido. Con lo cual, sí, tiene toda la lógica. Así que, bueno, lo iremos viendo. Vamos a ver en qué turno cae Jon Rahm y en qué turno cae Sergio García. Hoy, por cierto, ya les decíamos, habla Jon Rahm y, bueno, y les iremos contando más cosas. Por cierto, David, un último detalle, ya despedimos con esto. A ver si conseguimos que finalmente se convierta en cisne el PGA Championship para el golf español, ¿no? Sí, es el mayor que peor se le ha dado a la Armada Española. Con mucha claridad, además, ¿no? Por supuesto, no hay ninguna victoria, como ocurre con el US Open, pero si uno mira al final las buenas actuaciones, ¿no? El número de top 10, por ejemplo, el número de top 25, el US Open sale muy favorecido, que tampoco tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? No, pero bueno, por tradición y tal tampoco, efectivamente. No, y porque al final no sé, entiendo que la preparación de los campos, en un momento dado, ¿por qué no? ¿Por qué no en el PGA ha podido hacer la campanada antes, ¿no? O claro, más veces que en el US Open. Bueno, pero es así, ¿no? También el US Open es un test más exigente, entonces los grandes jugadores, ya ha habido muchos en el golf español, muchos números... Brillan más, ¿no? En un momento dado brillan más, ¿no? Efectivamente. O sale a relucir más el juego corto, ¿no? En el US Open, y siempre los españoles en eso, pues no han tenido sus manitas, ¿no? Y lo han hecho bien, ¿no? O sea que sí, igual es eso, ¿no? Igual es que tradicionalmente el PGA Championship ha estado en el mes de agosto, ha sido el cuarto grande, parecía como que, pues eso, que era quizá el menos importante, ¿no? De los 4, y también eso ha hecho que a lo mejor la preparación pues no haya sido tan exhaustiva. A mí, desde luego, lo que más me llama la atención de todos esos datos, David, no sé si a ti, es que tanto Sergio como Olazábal, Sergio García y José María Olazábal, que son 2 jugadores súper fiables y buenísimos en los grandes, tengan más cortes fallados que superados en el PGA Championship, ¿no? Que pierdan la partida, digamos, de cortes pasados en el PGA, ¿no? Sí, en todo caso, porque Sergio tiene 2 segundos puestos en el PGA. Sí. Lo que pasa es que a Sergio le lastra muchísimo los últimos 5 años. Es que lleva sin pasar el corte en el PGA desde 2015, ¿no? Curioso, sí, curioso. Es absolutamente peculiar en el caso de Sergio, ¿no? Pero sí, ahí están los datos. Sí. José María Olazábal ha jugado 21 PGA y ha pasado 10 cortes. Y Sergio ha jugado 22 ya y ha pasado 10 cortes también. O sea que han dejado de pasar más de la mitad, ¿no? Que claro. Eso, es llamativo. Es llamativo en estos jugadores, en unos jugadores tan fiables como Olazábal. El mismo Seve, ¿no? El mismo Seve jugó 13 y falló 5 cortes, ¿no? Que también es, bueno, significativo, ¿no? Sí, es mucho para su... Sí, es una cosa curiosa, es un poco casualidad, entiendo yo,
porque no es difícil encontrar una explicación lógica, Sí, es una cosa, una confabulación, digamos, una alineación planetaria en el PGA con el golf español. Sí, efectivamente, ¿no? También te diría que yo diría que fue el último Major donde realmente salió un español con opciones clarísimas de victoria, ¿no? Que fue en 2018 Jon Rahm, ¿no? Sí. Salió, me parece que a 2 golpes del líder el domingo, ¿eh? Es verdad que en el Master también ha estado ahí alguna vez, pero no salía tan cerca, ¿no? El domingo. Es verdad. Así que, bueno, tenemos un poco de todo y tenemos a pocos jugadores. Tenemos 2 opciones, que son Jon Rahm y Sergio García. Es verdad que ninguno de ellos parece llegar en su momento estelar, pero quién sabe si eso al final va a jugar a su favor también. Va a jugar a su favor. Pues vamos a ver, ojalá sea así y estén peleando por la victoria y le den la vuelta, ¿no?, a esta historia del golf español con el PGA Championship. ¿Por qué no? Pues nada, que hasta aquí llega esta bola provisional. Mañana volvemos, no lo olviden. Mañana miércoles volvemos con más noticias del PGA Championship, ya metidos muy cerca del torneo. Vamos a hablar más del campo, escucharemos a los españoles y les contaremos pues todo lo que vaya llegando desde ese Kiowa Island de Carolina del Sur. Muchas gracias a todos por estar ahí y David Durán, muchísimas gracias y mañana nos escuchamos. No, a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.